responder con una pregunta. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación conversamos con Vladimiro Mujica, vicepresidente de Benamérica. Y yo quiero comenzar en esta alianza con Benamérica justamente, Vladimiro, preguntándote algo que me sorprendió hoy en la mañana, y es la autorización que le acaba de dar la Oficina de Bienes Extranjeros en Estados Unidos a la Asamblea Nacional del 2015 para negociar ciertas deudas de PDVSA en Estados Unidos. O sea, esto, la Asamblea 2015, muchos la consideran extinguida, sin valor político alguno, pero Estados Unidos la está reconociendo. Y en el interín manda también a un delegado a conversar con Petro y otros países con respecto a la solución política de Venezuela. Entonces, ¿dónde estamos parados a esta altura del juego? Porque este hecho a mí me llama poderosamente la atención. Y Guaidó forma parte casualmente también de esa asamblea de 2015, que fue quien en su momento lo designó como presidente encargado. ¿Quién está manejando esa parte ahora? Bueno, mira, yo también la estaba viendo esta mañana la noticia. Es un mensaje de García. Sí, sí, bueno, aquí por ejemplo, yo no conozco esta resolución con detalle, pues la estaba viendo yo también cuando empezamos a hablar, pero aquí lo que hay, es decir, después que se cometió el gravísimo error de, de desarticular pues, Gobierno interino, al gobierno interino, cuando se pudo perfectamente, si lo que quería la mayoría de la Asamblea era sustituir a Guaidó, lo pudieron haber hecho y nombrar a otro y mantener la estructura del interinato. Entonces se hizo muy evidente que todo el tema de la defensa de activos y toda la protección que le estaba brindando el gobierno de los Estados Unidos bueno, a estos activos vía Citgo, vía PDVSA, lo que estaba haciendo el gobierno de Inglaterra vía los depósitos de oro que están en Inglaterra. Todo eso quedaba muy en entredicho porque al haber desaparecido el gobierno interino, entonces toda esa, digamos, internacionalmente quedó muy en discusión todo. La Asamblea 2015 trató de resolver esto nombrando una, una comisión de administración y protección de activos, que presumiblemente iba a tomar las funciones de... que es una oficina del Tesoro norteamericano, ¿no? Sí, no, pero esta es la oficina del Tesoro norteamericano es la OFAC, la Sí, oficina... bueno, la OFAC es la que está autorizando justamente. Claro, pero me te estoy refiriendo a que la Asamblea había decidido darle atribuciones a esta comisión de administración y protección de activos, la CAPA, Ok. que es una comisión de la Asamblea Nacional, no tiene nada que ver No. con los Estados Unidos. Ok. Entonces, entonces esa comisión supuestamente iba a tomar a su cargo pues todo lo que tenía que ver con los bonos, las deudas que están en eso y las deudas que Citgo tiene, bueno, que en realidad las tenía la República, pero por la vía del argumento del alter ego, entonces se le transfirieron a Citgo esencialmente, ¿ves? Entonces allí también la propia presidenta actual de la Asamblea, allí se empezó a hablar con mucha insistencia de una figura donde la presidenta asumiría también las funciones ejecutivas. Entonces, bueno, eso evidenció nuevamente pues la magnitud del error que se había cometido al desmontar el gobierno interino, porque entonces ahora se encuentran con el conflicto de que tienen que tratar de subsumir, de condensar en un solo individuo las funciones ejecutivas y legislativas que, que la Asamblea de 2015 había separado con la figura de Guaidó, porque Guaidó no es que era solamente un integrante de la Asamblea, sino que estaba designado como presidente encargado, que es distinto. Bueno, entonces esto que está ocurriendo ahora
autorizar una negociación con la Asamblea, la forma en que yo lo interpreto es que es un paso esencialmente promovido por los Estados Unidos para poder extender la protección legal sin que eso le traiga un problema insoluble al gobierno de Biden. Porque también está el antecedente de que el juez que tiene a su cargo el tema de las deudas por la figura del alter ego, el juez Stark, también emitió un dictamen, bueno, un dictamen preliminar que está sujeto a apelación, donde se reconoce que el gobierno interino y el régimen actuaban de una manera en relación a PDVSA que en ambos casos señalaba que el alter ego de la República era PDVSA, Claro. en Venezuela con Maduro y fuera de Venezuela con Guaidó. Entonces, bueno, eso es una resolución de extrema gravedad y que me imagino, porque no lo sé a ciencia cierta, como te digo, porque no conozco los detalles, esto que se acaba de resolver es una forma de abrirle un camino para que no se pierda todo, porque se está en grave riesgo de perder todo esto por un manejo completamente equivocado de todo esto. Ok, Bueno, pero estas son cosas por las que Maduro también y su régimen han estado abogando, el control y el manejo de estos activos, de estos bienes. Y a la par está pidiendo 3.500 millones de no sé cuánto, que me imagino que ahí está incluido también lo del oro que está en Inglaterra. Entonces, no, los 3.200 millones de dólares es una cosa que tiene que ver con un fondo con garantías internacionales para atender ciertos aspectos. Eso fue lo que se decidió en México, ¿qué? pero Pero tampoco es ¿quién público. tiene esos recursos al alcance? Esos recursos, esos recursos en principio vendrían también en parte eso nunca ha sido realmente especificado. Esos recursos, por supuesto, no van a venir de Venezuela, esos recursos vendrían o bien de estos activos o bien de otras cosas que pudieran aportar los Estados Unidos. Por eso, pero cuando Maduro se empecina ahora en la reunión de Colombia, a través de sus voceros, que en este caso fue Petro, su canciller, de que las sanciones tienen que incluir eso, ¿no? También la cesación de las sanciones y la obtención de los 3.500 millones de dólares. Y lo dijo en una cadena nacional. ¿A quién se los está pidiendo y de dónde los van a sacar entonces? Cuando el acuerdo era que eso lo manejaran las Naciones Unidas. Sí, sí, sí. Bueno, un manejo internacional todavía no estaba especificado claramente qué iba a ser, pero bueno, sí. Sí no era dinero que le iban a entregar a Maduro, era dinero que iba a estar bajo control de un organismo internacional, presumiblemente las Naciones Unidas, y que iba a ser utilizado para, para atender pues, ciertos aspectos del tema de Venezuela. Sí, pero Por esa es supuesto, esa es la bandería que está manejando el régimen hoy, de que sin esos recursos entonces él no puede darle aumento, no puede resolver lo otro, y entonces el pueblo se lo cree todavía. mira, sí, por supuesto, porque eso es parte de todo el discurso que señala pues que las sanciones son las responsables del problema en Venezuela, que son los responsables de la crisis en Venezuela, cuando por supuesto eso no es así. Pero, digamos, todos estos errores que se cometen y en particular el haber puesto en riesgo la protección de los activos por parte de los Estados Unidos, bueno, ahora estamos viendo las consecuencias de eso, ¿ves? Y al haber desmontado el interinato de la forma en que se lo hizo, se aumentó considerablemente ese riesgo, porque entonces uno lo ve claramente de que se ha tomado trabajo de leer la resolución del juez Stark. Bueno, ahí está claramente se está aprovechando una circunstancia en la cual se está atendiendo pues el reclamo fundamental de los acreedores. El reclamo fundamental de los acreedores es PDVSA, Silgo son el alter ego de la República. Las deudas de la República con nosotros pues se las cobramos al alter ego, que es esencialmente el argumento. Entonces, claro, si existiera una representación con más entidad desde el punto de vista internacional, si existiera una representación con más derecho propio
del lado de la Asamblea, como existía con el gobierno interino de Guaidó, entonces sería mucho más compleja la situación porque habría el apoyo decidido del Ejecutivo. Esto que estamos viendo aquí, hasta donde yo lo puedo ver, es una manera de resolver una emergencia, aceptando que se puede negociar con la Asamblea Nacional, es decir, aceptando que sigue existiendo el camino para negociar con la Asamblea Nacional, una cosa que estaba... De 2015, de 2015. Sí, claro, la de 2015. A eso me refiero, a la Asamblea de 2015. Y en simultáneo la otra asamblea, la que maneja el chavismo, está tomando decisiones, legislando, ordenando, disponiendo, deteniendo, cambiando leyes. O sea, para los Estados Unidos, ¿qué óptica política rige cuando está trabajando con una asamblea y la otra está ejecutando decisiones que también en alguna medida pueden llegar a afectarle? Porque la participación de Chevron en las operaciones de ahora tiene que haber sido aprobada por la Asamblea, porque está comprometiendo al país en negociaciones con el extranjero, ¿no? ¿Y quién la aprobó? No la aprobó la Asamblea de 2015, la aprobó la otra Asamblea. Lo de Chevron, que yo sepa, nunca fue a la Asamblea esta. Pero Lo de Chevron, quien lo tenía, no, lo de Chevron, quien lo tenía que autorizar esencialmente eran los propios Estados Unidos, dándole una licencia a Chevron para que lo pudiera hacer. Porque eso, todo lo que Chevron está haciendo caía bajo el ámbito de las sanciones de los Estados Unidos. La autorización para que Chevron empezara nuevamente las negociaciones con Venezuela vino de los Estados Unidos, no vino de Venezuela. Sí, pero a nivel nacional, en la Constitución nuestra, las operaciones internacionales tienen que tener el consentimiento de la Asamblea cuando comprometen el patrimonio nacional, ¿no? Sí, pero eso me temo pues que hace rato que la Asamblea no toma decisiones en esa naturaleza o son completamente oscuras. Vino entonces ¿Cierto? por vía ejecutiva nada más, no parlamentaria. Mira, Venezuela tiene rato autorizando operaciones que nunca llegan a la Asamblea. Es decir, eso es un tema, eso es un tema sumamente opaco. Hace rato, ¿no? Pero no solamente ahorita, lo que hicieron con los iraníes, lo que hicieron con los chinos, lo que hicieron con los rusos. Ahí hay una serie de operaciones que se condujeron sin ningún conocimiento, al menos no conocimiento público de una resolución que fuese llevada a la Asamblea Nacional para su consideración. Entonces, Si no se autorizó eso, entonces, en los mismos términos estaría si a Maduro le da la gana de venderle monómero a Petro, se lo vende y punto, al precio que le dé la gana. bueno, digo yo, no, o sea, si es discrecional, ¿verdad? Y el mira, presidente yo no Maduro, sé si llega al tema del precio que le dio la gana, pero lo que sí es cierto es que cuando tú ves todas las operaciones que, que manejó eh, Tarek al-Aissami con todo el grupo que tenía, bueno, evidentemente ya había una discrecionalidad enorme, no sé si para el precio, pero para cómo se disponían los recursos que se obtenían de esas operaciones, quienes participaban de los beneficios. Ahí hay un entramado de corrupción enorme. Entonces, con un entramado de corrupción de esas características, el tema de los controles legislativos pasa a ser una broma de mal gusto, porque no hay tal control legislativo. así es, todos toman grandes decisiones, negocian grandes volúmenes y nadie rinde cuenta. Bueno, no solamente nadie Porque rinde cuenta, no hay contraloría, mucha, no hay contraloría. sino que muchas de esas operaciones ni siquiera están documentadas adecuadamente. También. Mucha de la información sobre cuál es la magnitud real de la producción petrolera de Venezuela No se no se sabe. obtiene en Venezuela. No. Bueno, sí se sabe, porque se sabe cuántos tanqueros se mueven y se cuenta la capacidad de los tanqueros y se cuenta dónde llegan, porque eso está sujeto a supervisión internacional. Pero esa información que debería venir de Venezuela no viene de Venezuela, viene de los organismos, viene inclusive de los organismos de la OPEP que siguen el tráfico internacional de petróleo. Y entonces sobre esa vía sobre esa base, perdón, con base en eso pueden establecer de qué tamaño es la producción, pero no porque Venezuela presente ninguna cuenta al respecto. Así que los cálculos de la gente, de la gente de PDVSA ad hoc, etcétera,
y las pocas cosas que se van sabiendo indican que hay una producción que está un poco superior a 600.000 barriles por día, pero en verdad, cuando vale la pena, pues que cuando Chávez llegó al poder, la producción era más de 3,5 millones de barriles por día. Sí, O sea que la producción ha caído prácticamente 6 veces. Pero de todas maneras, por supuesto, es una cantidad enorme de dinero. Y la entrada de Chevron no fue autorizada no hay ningún acto de la Asamblea en esa materia. Lo hubo en esa materia porque, digamos, el que PDVSA tiene autonomía para hacer ciertas operaciones con otras compañías internacionales, eso desde hace mucho tiempo así. Pero el punto ahí clave fue que se dio una autorización específica del gobierno de Estados Unidos para que Chevron pudiera hacer eso. de todos modos, Y bueno, y eso indudablemente está todo conectado con la crisis de Ucrania, con la guerra de Ucrania también. claro. Bueno, pero no te voy a dejar Pero ir, bueno, no te voy a dejar dentro de ir, no este, te voy a dejar ir den- liso tampoco sin preguntarte qué ha pasado con lo de la primaria y el voto en el extranjero. ¿Camina o no camina? ¿Va o no va? Se han definido cosas. mira, la última información que nosotros tenemos es que la Comisión de Primarias está en la etapa final de tomar una resolución sobre bajo qué, Un bajo qué parto, modalidad de un parto con forceps. sería perdón, De un parto con forceps. ajá, Tiene que parir una de un solución. force. Tiene que parir una solución Sí, mágica. sí, sí. Sí, bueno, no sé si mágica, pero lo cierto es que parecen haber algunas noticias positivas que se sigue manteniendo que va a ser por la vía de un proceso de autogestión hasta donde nosotros sabemos. Es decir, que la parte en el exterior no va a estar controlada por el CNE, porque el CNE no tiene nada que ofrecer en esa materia, y que se va a hacer en 2 pasos. Eso es lo que yo sé, pero sin que sea oficial, ¿ok? Ok. Este, extraoficialmente, que va a ser 2 pasos. Un primer paso del levantamiento de un registro que va a tomar como base el registro electoral, el REP, pero que se va a transformar en el registro específico para la primaria, y que luego viene un segundo paso de la elección, la votación en sí. Y bueno, entonces hay un mecanismo allí que están decidiendo sobre cómo va a ser la participación, los centros, etcétera, cómo se hace accesible esto a la mayor cantidad de gente. Pero nosotros no sabemos a ciencia cierta qué es lo que están proponiendo, pero digamos, Pero por ahí van. es de Y esperarse, por supuesto hay una gran, es de esperarse que por esta supuesto semana hay, se clarifique, ¿no? Esta semana. sí, bueno, ellos pidieron hasta el algo de mayo, no me acuerdo, hasta el 8 de mayo, algo así, Sí. para hacer este anuncio. Y por supuesto la expectativa que nosotros tenemos es que ese anuncio se haga y que se lo haga con la premura posible, porque, bueno, por la premura necesaria, Hay porque que hacer el diseño y todo lo demás. bueno, el diseño, a ver, el diseño tecnológico, eh, hay varias propuestas. Eso yo ahí el punto que veo, bueno, lo ve todo el mundo, es que eso necesita recursos, y para tener los recursos, entonces la propuesta tiene que estar clara, tienen que estar Claro, claros quiénes son los depositarios de esos recursos y de esa confianza, etcétera, para que no se vaya a convertir eso en otra fuente de claro, problemas. claro. Y luego hay un tema crítico que es qué se va a hacer con el registro, porque el registro de partida es el registro electoral permanente, pero el registro, lo que queda como registro final, debería ser, en mi opinión, una herramienta de la sociedad civil, porque una vez que termine el proceso de primaria, ese registro no debería ser Ese registro habría que agregarlo destruido. a, no, yo creo todo lo contrario. Ese registro habría que agregarlo al registro de la elección nacional, porque está certificado. Bueno, eso no es una decisión Bueno, pero nuestra, eso es una decisión, tendría que certificarlo el CNE. pues, tendría que, pero eso no es una decisión nuestra, es una decisión del CNE. Lo Claro, que, lo que sí es que si tú tienes un registro que precisa frente a la comunidad internacional que el registro electoral permanente tiene fallas muy graves, y que tú estás armando un registro auxiliar, un registro ciudadano, que revela que el registro original de partida tenía todas esas fallas, eso te da un argumento muy importante para tú pedir inmediatamente que se exacto. actualice
el Exactamente. registro, no que el CNE lo va a incorporar, porque es una decisión de ellos. Ellos deciden si eso es posible o no es posible y en qué términos es posible. Sí, pero habrá que someterlo a consideración de ellos, pero de todos modos hay la manera Bueno, pero es de que, hacerlo formal. Hacerlo pero formal. tendrías una herramienta comunicacional y política muy importante si tú logras Exacto, demostrar que exacto. aquí tienes un registro, que aquí está el registro de partida, del REP, del CNE, y lo que nosotros hicimos ha permitido la incorporación, al menos para votar en la primaria, de Número 4 X millones de un personas, número X de por votantes decir tú que un número X, el CNE no los incorporó. porque la brecha de registro, la desactualización del REP, según cálculos bastante realistas, llega a más o menos 10 millones de electores. 10 millones de electores repartidos entre la diáspora en Venezuela y que caen en tres categorías. Los que no tienen el registro actualizado porque modificaron su residencia o se las modificaron, tanto en Venezuela como en la diáspora, y los que han alcanzado la mayoría de edad, que no están registrados ni en Venezuela ni en la diáspora. Y a eso le Exactamente. unes los que no tienen documentos de identidad en la diáspora porque o se los robaron o los perdieron o lo que fuera en el escape de Venezuela. Entonces, en esas tres categorías, un estudio reciente de Sumat y otras organizaciones indica que estamos alrededor de 10 millones, repartidos 4 millones y medio en la diáspora y el resto en Venezuela. Entonces, bueno, esa es la situación de... Evidencia más que notoria de que el CNE no cumplió con los objetivos que le correspondía de que el registro funcionara idónea y adecuadamente. No, pero y además en el caso de la diáspora, todas las circunstancias de que la ley, el reglamento de la ley electoral exige que cualquier modificación del registro se haga de modo presencial, eso introduce un obstáculo insalvable porque a estas alturas tú no lo puedes decir a 4 millones de venezolanos que vayan a unos consulados que o no existen o no funcionan o que funcionan en condiciones precarias para Exacto. que hagan una actualización que requeriría que la gente, cantidades masivas de gente por día en circunstancias en que no pueden ser atendidas. Entonces, la verdad del asunto es que el registro está desactualizado y el CNE ya prácticamente no tiene tiempo y entonces además uno se pregunta cuánta disposición tiene a actualizar. Y quiero aclarar con esto lo siguiente. Hay alguna gente muy respetable, que insiste en que todo este tipo de observaciones sobre el CNE, que es un ataque al CNE, que entonces impide que se hagan procesos. Y yo digo, no No, se trata de ataque al CNE, se trata de decir lo que es verdad. Y luego decir, de todas maneras creemos en el voto. Sabemos que el voto en la elección presidencial no se puede hacer sin el CNE, pero no hay ninguna razón para quedarse callado, porque quedándote callado, lo que hace es dar argumentos para que cuando pase lo que presumiblemente va a pasar, que es que se produzca una elección en términos muy discutibles, entonces es el régimen que se aprovecha de eso y tú no, porque tú te mantuviste callado y dijiste que sí, que era posible, que era... Eso no quiere decir es decir, hay que entender que no hay una elección que va a ser ingenua ni tranquila con el régimen, porque no lo van a aceptar bajo ningún respecto. Entonces tú tienes que tener claro que tú tienes que batallar. Ahora, el batallar también tiene que tener en consideración que si tú logras reunir argumentos frente a la comunidad internacional que te permitan a ti demostrar de manera transparente que el registro del CNE tiene una desactualización severa que compromete el resultado de la elección, eso también es importante. Entonces, toda la exactamente. gente que dice, no ataquen al CNE porque sin CNE no hay elecciones, No, digo, todo lo esto no es contrario. ataque, esto no es ataque al CNE, Sí. esto no es ataque, esto es reunir tus fuerzas para hacer el reclamo justo ciudadano al CNE, que no es En un la, ataque al CNE. no, y que sea reconocido el reclamo en las instancias que correspondan, nacionales e Claro, es que hay una internacionales. diferencia muy grande entre lo que se llama el ataque al CNE. No hay ningún ataque al CNE. Lo que hay es un reclamo ciudadano justo y constitucional para que el CNE haga lo que tiene que hacer. Ahora bien, entendiendo que estamos en una situación de un régimen populista autoritario, donde no hay independencia de poderes. Es verdad, entonces tenemos que navegar en el medio, pero mucha gente, como te digo, muy respetable, dice, no sigan comprometiendo al CNE porque entonces comprometen el acto electoral. Y yo les digo, espérate un momento, dicho así, no es correcto. Lo que sí es verdad es que tú
tú tienes claro que tiene que ser la elección base con el CNE, pero tú no tienes por qué silenciarte frente a lo que son reclamos justos ante el CNE y que además tienen posibilidades tecnológicas de resolver. Sí. Bueno, vamos de todos modos a seguir esperando que esta semana se clarifiquen un poco las cosas. Bueno, sí, Y bueno, y la lucha está planteada, sigue planteada. Y usted tiene así es. aquí tribuna permanente pues para lo que tenga que clarificar, para lo que tenga que razonar. No tiene que pedir permiso, usted tiene el número, tiene el link permanente. Así que aquí lo esperamos semana a semana y antes si es posible. ¿Ok? Un abrazo. Bueno, un abrazo, cuídate. Sí, se me Chao, cuida. chao. Gracias.